Muy buenas a todos, hoy os vengo a hablar del último libro que ha salido de Pathfinder, que es el NPC Core, que básicamente, como bien dice el libro, es un libro que trata sobre NPCs, pero no solo eso, tiene mucho más, así que no esperéis el vídeo. Lo primero es decir es que esta es la segunda vez que grabo el vídeo, porque mi móvil murió y después de 30 minutos grabado, no estaba grabado, así que muy interesante. Lo que quería deciros es que este libro, aparte de tener NPCs, incluye una cosa muy guay, porque este libro, si teníais en Pathfinder 1, había uno parecido que se llamaba el NPC Codex, si no recuerdo mal, que básicamente es lo mismo. Aquí, en Pathfinder 2, pudimos ver NPCs cuando salió la Game Mastery Guide, la primera de Pathfinder 2, ¿vale? Luego en el remaster, la GM Core no, digamos, tenía NPCs, y mucha gente dice, oye, ¿por qué los habéis quitado? Pues aquí tenéis la razón, están en este libro y muchísimo más expandidos. No solo eso, como comento, el libro, aparte de estar dividido en categorías que ahora os comentaré, tiene al final de cada categoría información o formas de meterlos en la aventura o cómo llevarlos o simplemente consejitos que tengan que ver con esa categoría y ahora os comentaré a qué me refiero. Y por último decir que las ilustraciones de este libro son increíbles, creo que es uno de los mejores artes sobre personajes que he visto en muchísimo tiempo y que podéis comprobarlos en algunas de las ilustraciones que pondré. También otra cosa importante, en este libro hablan bastante de las tropas no sé si aparecen en el bestiario, en el Monster Core, porque sé que en el bestiario 3 de Pathfinder 2 sí, pero en el Monster Core no estoy seguro. Las tropas básicamente son grupos de muchas criaturas, o en este caso NPCs, y cómo, digamos, con sus ajustes y sus estadísticas y cómo llevarlo, ¿no? En plan de, cuando le haces, por ejemplo, cierta cantidad de daño, pues digamos que esas tropas va menguando, ¿no? Entonces es una forma de llevar, una forma de dirigir a muchos personajes, muchos personajes de una manera más sencilla. Entonces, como comentaba, este libro está dividido en diferentes categorías y voy a hablar de ellas un poco por encima, qué personajes podemos encontrar y la información. Por ejemplo, empezamos con los artesanos expertos en crear cosas artesanas con las manos. Por ejemplo, tenemos un aprendiz, mercader, herrero, maestro de un gremio. Y luego en la información que nos da en este libro, en esta categoría es gremios de artesanos comunes, por ejemplo, cartógrafos, mecánicos, herboristas, fontaneros, carpinteros, y cada una de ellas viene cómo podemos ayudar o cómo nos puede ayudar a los personajes, qué tipo de misiones nos puede dar o encuentros, o por ejemplo qué objetos pueden tener ellos y les podemos comprar. Luego la siguiente hablan de los courtiers. Los courtiers no sé cómo traducirlo, pero básicamente son personas que viven en la nobleza, personas de la nobleza, que viven en el palacio, con prestigio, con dinero, con un gran estatus. Entonces, por ejemplo, hay cortesanos, nobles, guardia de la policía, guardia de palacio, espías, nobles veteranos, caballeros, tal. Información que nos da esta categoría, títulos nobiliarios, diferentes títulos nobiliarios, por ejemplo, duque, duquesa, marqués, conde, visconde, barón, caballero. Y luego diferentes tablas para crear un emblema, una casa, un escudo de una casa, con diferentes tablitas tiramos. Y por ejemplo, de color amarillo, con la forma de un diamante, que tenga una criatura que sea como un león, planta pues una flor, y entonces podemos tirarlo y tal. Y luego una cosa que me parece muy guay, que la primera lectura no la vi, pero la segunda me fijé bien y la encontré, bueno, y me flipó, que es cómo mandar mensajes con un abanico. Lo típico de las cortesanas, que van a abanico, y cortesanos, ¿por qué no? Pues por ejemplo, si pones el abanico en la mejilla derecha significa sí, en la izquierda no, si estás como abanicando lentamente es que quieres que venga, entonces me parece como muy guay para interpretarlo en mesa. Luego otra categoría, criminales. Bandidos, rufianes, charlatanes, ladrones, luego una cosa que es leg breaker, que básicamente es, como bien dices, alguien te va a romper las piernas porque no has pagado cuando debías. Y la ilustración mola mucho y dice todo, es decir, aquí la pongo y aquí la veis. Es bastante descriptiva, ¿no?
Luego en este caso, bueno, y otro que mola mucho es el Flamboyant Thief, que básicamente es un ladrón que aparece de forma espectacular y se va haciendo una bomba de humo con purpurina y plumajes y no lo has visto. Entonces mola mucho porque es que es muy guay. Porque de hecho la categoría se llama salida dramática. En esta categoría, por ejemplo, la información que nos da es herramientas de criminales, como por ejemplo un dado cargado para cuando están haciendo apuestas, y magia criminal, como por ejemplo 500 sapos. 500 sapos es que tú en un área creas 500 sapos y que pueden servir para hacer saltar trampas. O por ejemplo un hechizo que echa silencio e invisibilidad a la vez en un personaje. Y luego, por ejemplo, una tabla de recompensas. De, por ejemplo, estamos en la taberna y queremos ir, oye, están dando no sé cuánta recompensa por esta persona. Entonces vemos, persona, ¿qué crimen ha cometido? La recompensa y nivel recomendado. Está muy guay para meterlo directamente en partida, así algo como espontáneo. Me gusta. Luego de votos, pues lógicamente personas que se dan a la religión. Entonces hay penitentes, peregrinos, acólitos, blasfemos, profetas, luego Sibyl, que básicamente son oráculos que entran en trance, y comento esto porque flipad con esta ilustración. Sacerdotes, campeones, sacerdotes supremos, sacerdotes viajeros, hay un poco de todo. Y sí es verdad que, por ejemplo, aquí lo que nos comentan es la información que nos da es cómo coger estos NPCs, ¿no? Y cambiar diferentes hechizos o armas o cosas para adaptarlo a otra deidad, ¿no? Porque aquí vienen lógicamente para una deidad, pero podemos utilizarlo para otra deidad y aquí nos dan esa información para hacer los ajustes. Luego, las Downtrodden básicamente son personas que viven en suburbios. Por ejemplo, vagabundos, prisioneros, borrachos. Nos dice, y la información que nos da es como qué ventajas podemos tener al tener un contacto aquí, o, por ejemplo, apodos callejeros para esta gente, entonces mola mucho. Otra categoría, ingenieros, pues como podéis imaginar, para armeros, mecánicos, conductores, artilleros, jugueteros, demoledores y de todo. Y luego hay una que es bastante increíble, que es Juggernaut, que básicamente es llevar como una armadura un poco meca, ¿no? Como una armadura gigante mecánica. No es mi estilo, pero bueno, aquí está. Y luego aquí las informaciones que nos da la categoría es un poco armas de fuego, pero creo que son las que aparecen en el Guns and Gears, que justo ha salido hace poco el remaster. Luego exploradores, pues básicamente gente que conoce las regiones y que podemos utilizarlos para que nos ayuden. Como por ejemplo hay un portaantorchas, hay un científico de la naturaleza, hay un guía, hay un montañero, un Tomb Raider de tumbas, un cazador, un poco líder de expedición, entonces pues lo que nos puede ayudar para eso. La información que nos dan en esta categoría son peligros y características de diferentes regiones naturales, ¿no? Que podemos encontrar. Y luego una cosa que me mola mucho son mapas. Es lo típico que los jugadores quieren un mapa de la región y aquí viene como tipo de mapa, descripción y lo que cuesta. Por ejemplo, un mapa local, que es un mapa de un pueblo, una ciudad, te cuesta 10 monedas de oro. Un mapa de un tesoro, pues 200 monedas de oro, ¿no? Me parece guay tenerlo todo como aquí puesto para no tener que darle muchas vueltas. Luego, otra categoría, curadores. Boticarios, físicos, herboristas, cirujanos, doctores de la plaga. Hay de todo, entonces está muy bien porque los jugadores seguramente en algún momento necesiten curación de otra persona porque todo su grupo se está muriendo. Y luego una cosa que mola de la información que nos da, hay dos cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, toques personales, que es lo típico que después de tener una cita con el doctor, pues ¿qué te da? Pues te da un caramelito de menta, o te da una flor, entonces aquí te da como diferentes cosas que puedes dar. Y luego, una cosa que yo siempre hago mucho en mis partidas, cuando un personaje muere o está a punto de morir, le hago ver un poco cómo es el más allá, ¿no? De mi mundo. Entonces aquí es como a glimpse beyond death, es decir, hay una tabla que tú tiras y que pueden ver como una orilla distante o la luna enorme acercándose al personaje, una luna con forma de calavera, rollo Majora's Mask, pues cosas aquí. Luego, otra categoría, trabajadores, típicos trabajadores, como sirvientes, pues los que llevan el ganado de un sitio a otro, pescaderos, mineros, mensajeros, ¿no? Hay de todo. Y luego me gusta mucho aquí que la información que da es como cómo nos pueden ayudar, ¿no? Tener un contacto con los trabajadores y luego
esto que mola mucho es unions, básicamente, que sepáis, bueno, sindicatos, que básicamente Paizo fue una de las primeras empresas en hacer un sindicato en Estados Unidos y como tal, pues viene aquí. Entonces, puedes tener si es un organizador de un sindicato, hay unos ajustes para cambiarlo. Y mola mucho porque hay una aura que es una habilidad que se llama solidaridad, que es una aura de 10 pies que da bonificadores a los que están a su alrededor. Me gusta mucho. Otra categoría, artistas marciales. Básicamente en Golarion ahí está el torneo del Ruby Phoenix, que hay una Adventure Path sobre eso, que es un torneo de artes marciales súper importante y súper famoso. Entonces aquí hay diferentes, como combatiente del torneo, artista marcial, cinturón negro, pues cosas así. Y luego la información que nos dan es diferentes habilidades y también movimientos alternativos, es decir, movimientos que aparecen con un nombre de una habilidad entre estos artes marciales, pero que podemos cambiarlo. Por ejemplo, el estudiante de artes marciales, el NPC que se llama así, tiene una habilidad que se llama Fancy Footwork, y que podemos cambiar el nombre por Hiya. En plan, Hiya, como hacer un kata. Me parece guay. Luego, Maverick, que básicamente son lobos solitarios. Lobos solitarios puede ser pues, un político que está en contra del status quo, o un mosquetero, o pues eso, cosas que van en contra de un poco de la sociedad. Y luego está una que mola mucho, que es Gang Witch. Básicamente una pistolera brujeril, que sería bayoneta, básicamente. Entonces, mola mucho. Y de hecho, mucha gente está diciendo que por favor haya un arquetipo que es este. Y en la información aquí que hay es diferentes armas que pueden ser Gang Witch. En plan, disparas como con hechizos. Luego, siguiente categoría, mercenarios. Pues lógicamente, personas que puedes contratar para ayudarte en lo que sea. Desde cazar recompensas, cazamonstruos, matamagos, mercenarios en general. Y la información que nos da, adicionales, pues es nombres de diferentes compañías de mercenarios, o cómo poder sobornarlos, o trofeos que se llevan estos mercenarios como deditos, dientes, mechones de pelo, un poquito creepy, pero guay. Otra categoría, militares, pues gente que, pues eso, milicia, entra en infantería, portaestandartes, francotirador, formación de falange, caballería pesada, mago arcano, bueno, caballero mago, ya me entendéis. Y luego en esta información, por ejemplo, ajustes de guerrilla, lenguaje militar o objetivos militares, ¿vale? Místicos. Místicos son aquellos que tienen poderes del ocultismo y secretos ocultos, hidden secrets. Aquí hay adeptos, hay lectores de Harrowdeck, cultistas, aspirante a un aquelarre, nigromantes, líder de un culto, un poco de todo, y que mola mucho. Información y cosas que nos dan es bendiciones y maldiciones. Un ejemplo, una tabla con diferentes para, pues, si queremos hacerlos, pues no tener que pensar. Aquí hay diferentes opciones. Oficiales, básicamente son autoridad en la sociedad. Como por ejemplo, tenemos un juez, un recolector de impuestos, un alcalde, un primer ministro, un inspector, pues bueno, ya me podéis, un city guard, el guardia de la ciudad, pues lógicamente personas que vamos a encontrar seguramente en encuentros urbanos. Y aquí información que nos da es ajustes para, queremos hacer como NPCs corruptos, ¿vale? Y tipos de castigos que se dan alrededor de todo Golarion. Está como guay, tipos de crímenes, ¿no? Luego, artistas, es decir, bailarines, acróbatas, juglares, mimos, actores itinerantes, trovadores, marionetistas y arlequines, que me flipan mucho estas ilustraciones. Muy guays, muy guays. Y luego una cosa que me gusta mucho es que, por ejemplo, aquí la información que nos da es obras de teatro populares itinerantes e incluso canciones populares y está la letra. Hay dos canciones populares y está la letra. Me flipa. Luego, Primalist. Primalist son aquellos personajes que están en contacto con la naturaleza, de alguna manera. Entonces hay como iniciados druidas, líderes de la manada, un guardián de la montaña, pues un protector de los árboles, cosas así, ¿no? Entonces, información que nos da, pues tipos de
cosas que podemos encontrar, de plantas que podemos encontrar en las diferentes regiones y para su uso. O órdenes de la Green Faith, que no sabe, Green Faith es un tipo de orden religiosa druídica. Luego, scholars, básicamente personas que se dedican al aprendizaje, y pues como bibliotecarios, investigadores, profesores, no sé, pues un poco de esto. Información que me mola que me gusta mucho es una que es libros prohibidos. Entonces hay diferentes títulos de libros prohibidos, algunos que han salido en algunas Adventure Path que me gustan, la descripción de ese libro y cuántos países está prohibido. Por ejemplo, The Killing Yellow está prohibido en 28 países, que es el que más. Y luego, por ejemplo, politiqueo que hay entre las universidades mágicas, que esto está muy guay porque al final la magia, universidades, de hecho el libro Rival Academy va de eso, y diferentes cosas la magia. Otros NPCs, Seafarer, es decir, personajes que se dedican al mar, como navegantes, piratas, buceadores. Buceadores se dice, ¿no? Pues bueno, un poquito así de todo. Entonces, información que nos da aquí, pues las leyes del mar, tipo de animales que se pueden llevar en un barco, nombres de barcos o incluso supersticiones náuticas. Me parece muy guay. Y por último de las categorías, y creo que la más usada y la que más me mola, es villanos. La palabra lo dice todo. Entonces hay desde conspiradores hasta saboteadores, como invocadores de demonios, propagandistas, campeones de robagug, déspotas, interrogadores, pues líderes de bandas, cazadores de héroes, y uno que me mola mucho que es el Wall Ender, que es de nivel 16, podría ser más. Y Wall Ender básicamente es el boss final, es el boss final que te encuentras en cualquier videojuego. Y de hecho, mola mucho porque tiene una habilidad que se llama monólogo. Es decir, yo he leído esto y he pensado en Seymour en el Final Fantasy X, que básicamente es, tú te vas enfrentando a él y te va diciendo cosas. Te va diciendo de por qué va a acabar con el mundo, por qué va a acabar con vosotros, que no sé cuántos. Entonces, el monólogo es una habilidad gratuita, es una acción gratuita, que puedes utilizar una vez por ronda, y lo que hace es que, durante el combate, el Wallender no para de decir las razones por las que va a destruir el mundo, por las que tiene derecho para destruir el mundo y destruirte a ti. Y cada vez que dice esto, obtiene un bonificador, tanto sus salvaciones de voluntad como al daño. Cada vez que lo hace, va aumentando. Es decir, como no la calles, no va a ser inmortal. Bueno, no inmortal, porque no es de la vida, pero te va a hacer mucho daño. Entonces me parece increíble, porque ya no solo es acabar con el Wallender, es que es cállale, en plan, que deja de hablar, porque como no para de hablar, se va a ver más fuerte. Y es que me acuerdo de Seymour en Final Fantasy X. Y luego las diferentes categorías que hay es pues motivaciones de los villanos, ventajas, mazmorras que pueden tener, y luego una cosa que son líneas de texto, líneas que puede decir el villano como entradas, como cualquier héroe que ha venido antes que tú ha muerto y tú no serás diferente. Y luego salidas, por ejemplo, habéis ganado, pero no por el... No, ¿cómo es? Habéis ganado, pero solo hoy, o algo así. Cosas así, ¿no? Pues tiene varias, que pega mucho también con el Wallender. Y luego, siguiente categoría, NPCs de ascendencias. Entonces, básicamente aquí hay todas las ascendencias que hay unidas con las Ancestries, con algunos de los NPCs que han salido antes. Luego hay cómo ajustar cada uno de las diferentes ascendencias con estos NPCs, ¿no? Porque a lo mejor aquí viene un Dwarf Smith, pero a lo mejor no queremos un Dwarf Smith, queremos que sea un Elf Smith. Pues ajustes de cómo cambiarlo. Bueno, este capítulo va de todo eso. Y antes de terminar, hay una cosa que me mola mucho, que es... da como tipos de listas de hechizos temáticas. Bueno, vienen también como diferentes compañeros animales, pero una cosa que me mola mucho es, primero, listas de hechizos temáticos, que mola mucho para, si queremos utilizar algún NPC o algo así, tenerlo. Luego, organizaciones de ejemplo. Aquí aparecen las organizaciones que ya conocemos, como las Peace Consortium, Cypher Mages, los Firebrands, Esoteric Order Palantinae, entonces nos habla de ellas y las diferentes características que tienen. Y luego, una cosa que le va a gustar a mucha gente, porque yo sé que hay mucha gente que romancea, lógicamente. Es decir, Baldur's Gate 3, todos queríamos acostarnos cada uno de los personajes. Pues hay mucha gente que también lo hace, y entonces aquí hay
relaciones y cómo avanzar en ellas. Está basado en el sistema en un subsistema que aparece en el GM Core, pero un poco simplificado. Entonces te dice cómo crear una conexión con un NPC, y luego el tipo de conexión que tienes y cómo puedes mejorar, avanzar o cómo se puede empeorar, ¿no? Como por ejemplo, aquí te vienen las diferentes conexiones y cómo avance. Por ejemplo, puedes hacer un minor token, aquí es como pequeños actos que no requieren mucho de tu tiempo ni inversión con la otra persona para que mejoren. Moderados es que necesitas gastar algunos recursos de tu parte para eso. O mayor toque es que requieres una parte, un sacrificio por tu parte para mejorar esta relación. Y luego hay insultos, actos de menor, moderados o mayores que hacen que empeore. Y luego también aparece cómo avanzar los NPCs. Es decir, los NPCs al final, como los vas a encontrar varias veces, van a ir avanzando a lo mejor con respecto a tu relación, con respecto a las veces que le vas a encontrar, entonces, cómo avanzar. Importante también que habla aquí unas reglas de consentimiento, seguridad y el bleed, porque el bleed es mucha gente cuando rolea mucho el romance y cosas así, y no solo el romance, sino cosas bonitas y cosas feas, sufrimiento también. El bleed es cuando, digamos, la persona con el personaje se funden un poco, entonces lo que ocurre en la mesa pasa a lo que es la persona real. Entonces aquí te habla de cómo pueden ayudar, ¿no? Diferentes cositas para ayudarnos con eso. Mucha gente dirá, es que Pathfinder pone reglas para todo, es que Pathfinder tiene que mecanizar todo hasta el romance. Pues sí, si no quieres usarlo no lo uses, no pasa nada. Pero me parece guay, si tienes un subsistema, sí puedes llevar esto. A mí me gusta que, por ejemplo, tengo una historia en la que mis personajes, los aventureros necesitan hacerse amigo de el rey, porque el rey, si consiguen tener un grado de relación X, les va a dar invitación a no sé qué. Pues entonces, eso no significa que las siguientes sesiones va a ir de eso, sino a lo largo de la aventura los personajes irán consiguiendo cosas y la relación con el rey irá mejorando. Entonces a mí me gusta tener pues cómo llevar, no como igual los personajes suben de nivel, pues cómo esta relación sube de nivel. Entonces me gusta un sistema que me haga sencillo y fácil hacer esto. Pues lo llevo apuntadito y ya está. Sí, pues mira. Una cosa muy guay, por ejemplo, también es que saber que estas relaciones con estos NPCs, pues ellos son conscientes que eres un aventurero. Si a lo mejor te tiras un año de aventuras o 6 meses, pues oye, no va a parecer raro. Tú luego vienes con un regalito que le has comprado cuando estés en Osirion y tan contento, ¿no? Un token. Y bueno, y hasta aquí el vídeo, porque ya, como os he comentado, es la segunda vez que lo grabo. Espero que el móvil esté funcionando y no haya decidido apagarse otra vez. Así que nada, espero que os haya gustado, bueno, el libro, ya os digo yo que es de estos libros que sí que recomiendo mucho porque es muy útil para utilizarlo en mesa. Igual que hay otros libros que te ofrecen lore y te ofrecen cosas que pueden gustarte más o menos, sí que este es muy útil. No solo porque tiene NPCs que puedes sacar en cualquier momento, sino tienes mucha información y muchas formas de cómo sacarlos a mesa y cómo usarlos. Así que os lo recomiendo. Bueno, y si os ha gustado el vídeo, pues me podéis comentar aquí o donde queráis, en Blue Sky también, Tarhod, Tarhod, y ahí estoy, así que me podéis seguir y podéis comentarme lo que queráis. Y el próximo vídeo, pues no tardaré mucho, porque también ha salido a la vez que este libro, que es el Rival Academies, que os hablaré de ellos, pero esto es todo lore, porque es del Lost Omens. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.